Compañeras, compañeros, maestra, me permito presentar el tema titulado Hermenéutica e Historicidad, en el que se hace una breve exposición sobre el sentido de la hermenéutica en relación con la historia. Ese tema se desarrolla a partir de las ideas del filósofo alemán Gadamer, quien es conocido principalmente por sus trabajos sobre filosofía hermenéutica, que desarrolló en su libro Verdad y Método. Entiende que todo acceso a la verdad pasa por un reconocimiento de la tradición y de la historia del conocimiento. Gadamer sostiene que el individuo tiene una conciencia históricamente modelada, esto es, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar, y por ello, plenamente formados por ella. Así interpretó que un texto comprende una fusión de horizontes, donde el estudio encuentra la vía que la historia del texto articula en relación con nuestro propio trasfondo cultural e histórico. La hermenéutica, que empezó siendo una mera técnica de interpretación de textos literarios, teológicos y jurídicos, adopta una nueva dirección en el siglo XIX con Schleiermacher y Wilder. Su consolidación llega con Gadamer, que libera a la hermenéutica de las ataduras psicologistas e idealistas para convertirla en una tarea encaminada a desvelar los misterios de la comprensión de un sentido compartido inmerso en el diálogo, los textos y la historia. La comprensión, para Gadamer, siguiendo la línea de Heidegger, plantea por primera vez la sistematización de una hermenéutica general, como el arte de comprender mismo. La comprensión consiste en un rescate del sentido que comparten los seres humanos en el ámbito de la historia y la tradición. La comprensión existe siempre en el seno de la tradición, porque en su interior se desarrolla una dinámica a la que merece la pena prestar atención. La comprensión es un proceso de interpretación que se encuentra en el horizonte de la conciencia histórica. Por medio de la categoría de diálogo, Gadamer expresa el dinamismo a través del cual podemos transitar desde la tradición hacia la historia. El diálogo permite visualizar el contenido de la tarea hermenéutica y el horizonte desde el que podemos entender la comunicación humana y sus realizaciones. Lo que persigue Gadamer es integrar el monólogo de las ciencias particulares en el diálogo de la existencia comunicativa. El diálogo tiene una estructura precisa, que es el juego de la pregunta y la respuesta. De tal manera, preguntar es la forma inicial de producir conocimiento. La pregunta modela y configura el territorio en el que la respuesta habrá de resultar inteligible. Con la pregunta, aquello sobre lo que se quiere saber se sitúa bajo una determinada perspectiva. Preguntar significa poner al descubierto lo dado y poner un recorrido en dirección al conocimiento. La respuesta, por otro lado, está relacionada con la pregunta. La pregunta nos indica dónde hay que encontrar la respuesta y revela una actitud proclive a la sorpresa. Cuando se dirige la pregunta a un texto, la respuesta es estar dispuesto a dejarse decir algo por el texto. El sujeto que lee
tiene que estar dispuesto a escuchar lo que dice y revela el texto. El horizonte de la pregunta contiene muchas respuestas posibles. De ahí la importancia de comprender las interrogantes para avanzar en el descubrimiento de las respuestas. Gadamer ha desarrollado una teoría hermenéutica en la cual la historia y la tradición desempeñan un papel clave para captar el verdadero sentido de la comprensión. Según Gadamer, no existe un lugar exterior a la historia, desde el cual quepa pensar la identidad de un problema en la evolución de los intentos históricos por resolverlo. La comprensión hay que considerarla desde adentro, pues se trata de un diálogo en el seno de la tradición. Así se observa con esto dos aspectos. La interpretación de una tradición es parte de esa tradición, y esto significa que una tradición solo se puede interpretar desde ella misma. La tradición no es una falta ni actúa como un límite restrictivo. Representa una forma de superación histórica, en tanto en cuanto puedan inaugurarse nuevos caminos. La tradición no entra en conflicto con la razón, sino que encuentra su poder y su dignidad cuando se funda en la tradición racional. La tradición tiene una dimensión conservadora, pero preservar la tradición significa para Gadamer un acto tan libre y tan racional como tratar de eliminar. Todo individuo pertenece a una sociedad y por lo tanto está inmerso dentro de una tradición. Esta tradición a la vez configura en él una serie de prejuicios que le permiten entenderse en su contexto y su momento histórico. De ahí que el individuo tenga su realidad histórica en sus prejuicios. Los prejuicios son transmitidos desde el pasado, no solo de manera anónima, sino también al margen de la razón. Asimismo, la tradición interviene en nuestras decisiones, acciones y sobre todo en nuestro comportamiento. Además, emerge durante toda nuestra vida, estando siempre allí, aparentemente oculta, pero siempre presente. Las costumbres, por ejemplo, se adoptan literalmente, pero no siempre son creadas a través de la conciencia. Podría decirse entonces que la validez de las costumbres no tiene fundamento válido, pero la tradición, en cuanto al dominio por el pasado y la autoridad anónima que se presenta en nuestro comportamiento e instituciones, fundamenta, por tanto, la elección de nuestras costumbres, las ya presentes y las que adoptaremos a lo largo de nuestra vida. El concepto de tradición está cargado de connotaciones negativas, como es su emparejamiento con los prejuicios. Desde la perspectiva ilustrada, los prejuicios representan un obstáculo en el desarrollo de la ciencia moderna y en la evolución del conocimiento objetivo. Gadamer, por el contrario, asume la importancia de los prejuicios. Las razones que esgrime son las siguientes. Los prejuicios forman parte de las tradiciones y son el contenido de ellas. Afirmar que los hombres se hayan instalados en prejuicios quiere decir que residen en una tradición histórica en la que han nacido y se han desarrollado, y dentro de la cual es posible el diálogo y la comunicación. Los prejuicios y las tradiciones son elementos básicos para configurar un nuevo modo de comprensión que trata de articularse con la idea de razón. Los prejuicios y la tradición no cierran necesariamente el campo de la comprensión, sino que más bien abren y ofrecen
nuevas posibilidades para acceder al sentido de todas nuestras experiencias. La relación entre tradición y los prejuicios representa la condición del hombre fuera de la cual no es posible entenderla, que se sale de la relación vital con la tradición, destruye el verdadero sentido de esta. En la medida que la tradición se abre nuevos caminos dentro del acontecer histórico al que pertenecemos, constituyen un momento de libertad y de la historia propiamente dicha. La comprensión se realiza desde la realidad histórica del individuo. En cada momento histórico, los textos se producen de manera diferente y haciendo uso de la historia efectual de ese momento. Y así, de esta manera, el verdadero sentido del texto está referido al momento del autor, pero también y en gran medida está sujeto a la situación histórica del lector. La historia efectual es lo que determina a priori la manera en que vamos a entender un texto. Por tanto, la comprensión se realiza en el momento en que el horizonte del intérprete, al relacionarse con el del autor, se va ampliando y a la vez incorpora al otro, formando un nuevo horizonte, en el que comprender es siempre el proceso de fusión de estos presuntos horizontes para sí mismo. Desde la hermenéutica, esto significa que la comprensión se da en un horizonte comprensivo en el presente, que es la superación del horizonte histórico. Para Gadamer, las categorías fundamentales de su propuesta son comprensión, interpretación, confluencia de horizontes y prejuicio. Se refiere a horizontes de tiempo, pasado y presente fundamentados en la tradición, con expectativa de tener o alcanzar un futuro deseado.